Para, para mí la cosa de para qué está una universidad es más o menos simple. Lo malo y lo difícil es lograr que eso se aplique, que prospere como tal. Eh, la universidad es un esfuerzo para que en la sociedad triunfe la razón. Eh, Eso suena excesivamente moderno, pero es lo que hay. O sea, una universidad que no está al servicio de la razón, entonces de verdad mejor cerrarla, ¿ya? Ahora, hace muy mal cerrarla, por lo tanto no está bien hacerlo, pero de ahí a creer que, dado que el posmodernismo instaló una crítica a la razón, que tiene elementos de fundamento racional interesantes, ¿ya? Eso no implica que uno no tenga la claridad de que la universidad está para producir esa capacidad crítica inclusive, a partir de la razón. Y que la capacidad crítica es siempre, vamos a decirlo artísticamente, digamos, la gracia de Picasso como renovador de las posibilidades de desarrollo del arte, de la pintura moderna y contemporánea, está justamente en que él manejaba perfectamente todo lo anterior, toda la técnica anterior. Y él a partir de ese manejo genera un escenario disruptivo, incorporando elementos que en ese proceso de hibridación producen una transformación radical. Pero esa es su gracia, que es disruptivo, pero que es disruptivo no desde la ignorancia, sino que entendiendo muy bien qué es lo que va a romper y por qué lo quiere romper, cuáles son las gracias de poder hacerlo. Eso es algo esencial, eso está en la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, hoy día nosotros pasamos muy mal la Escuela de Frankfurt en clase. Hoy día nos dedicamos a decir la crítica a la racionalidad de la Escuela de Frankfurt. No hay nadie más racionalista que la Escuela de Frankfurt. Nos falta la segunda parte completa, que es explicar cómo se inventa una filosofía centrada en una forma de operación de la racionalidad que es distinta a la del positivismo. Pero eso es lo más importante. Entonces, a mí me parece que la universidad hoy día no es un centro de razonamiento. Son otras las dinámicas que la inspiran. En todos los tiempos ha habido mucha política interna en la universidad. El presidente Hoover de Estados Unidos, al que le tocó la Gran Depresión, cuando él fue candidato presidencial, le preguntan, él era un gran académico, muy destacado, le dicen, ¿por qué usted se retiró de la universidad? Entonces su respuesta fue, porque me cansé de la política, y era candidato presidencial. Eso siempre ha habido, ¿no? Es normal, hay que asumirlo. Ahora es una política interna de la universidad, pero esa política de la universidad tenía que ver con visiones de mundo, con la lucha de ciertas perspectivas. O sea, cuando yo llegué a la Universidad de Chile, había un lote que, no sé, Faleto Baño versus Garretón, pero la densidad de esa discusión era una densidad espectacular. Y creo que ese es el punto. O sea, la capacidad de producir una universidad densa es lo más importante. Para eso se requiere que las investigaciones sean lo más profundas posible. Por ejemplo, pasa mucho hoy día. La gente hace una investigación y publica 8 artículos con la investigación. A mí me gusta justo al revés. Yo hago 8 investigaciones y publico un artículo. Algunas de otros publico libros, en algunas otras hago un informe que no necesariamente está publicado, que está ahí disponible, lo puede leer cualquiera. Alguien puede escribir con eso algo, no tengo problema, me da lo mismo. Si cita, para eso estamos. O sea, no hay problema. Pero a mí me gusta hacer más investigaciones y no tantos papers. Porque en el paper además uno pierde mucha información, o sea, uno tiene que convertirlo en un constructo. Y ese constructo suele no ser interesante. Entonces, estamos escribiendo artículos, lo que se premia en la universidad son artículos que son un esquema, que yo digo siempre tienen 3/4 de un argumento, porque si lo das completo no te lo aprueban, porque es una tesis demasiado dura, no les gusta, ¿no? Donde tú tienes que someterte a las condiciones que te ponen de corrección de unos jueces que desconoces quiénes son,
desconoces todo de ellos, no tiene, es como que, imagínate que un artista, ¿no? Saca la crítica de arte, ¿no? Y el crítico de arte le dijera lo que tiene que hacer. O sea, tiene que cambiar la obra para que responda a lo que a él le gusta. No tiene sentido. ¿No? ¿Le parece interesante la investigación o no le parece interesante? ¿La publica o no la publica? Está bien, usted tiene su revista, tiene la propiedad privada de eso. Ok, haga lo que quiera. Yo quiero entrar allí, problema mío, sí. Si no, veo yo cómo lo haré, que se haga común, que se conozca. Pero estamos escribiendo artículos que van reduciendo la capacidad de contar cosas relevantes, interesantes, reduciendo la capacidad de problematización y que además están hechos para que no los lea nadie. Esos artículos están hechos para que la gente lea el abstract. Y a partir del abstract diga me sirve o no me sirve. Y cuando le sirve, igual cita el abstract. Lo parafrasea y le pone la cita y se sumó y ya está. Estamos hablando de gente que está esperando que si tú no entiendes que estás trabajando en un sector de la academia y tienes que citar a todos los que están de los amigos y a ninguno de los enemigos, entonces estás equivocado. ¿Qué es eso? ¿Ese es el triunfo de la razón? No se parece. O sea, no es, o sea, hoy día efectivamente estamos viviendo una tragedia universitaria bastante clara, a la cual no tenemos más remedio que adaptarnos, pero dentro de la cual efectivamente ese proceso de adaptación debiera por lo menos intentar incidir en que tú por lo menos vayas haciendo cosas que aumenten la densidad de la universidad. El aprovecharlo. Por ejemplo, yo vine aquí a México a hacer unas conferencias. Me estaban haciendo las preguntas ayer y de pronto sentí algo que no sentía hace, no sé, años, muchos años. Las preguntas fueron muy buenas de los estudiantes, pero muy buenas y muy difíciles además. Entonces, yo estaba fascinado. Y entonces, por un instante, digamos, conocí eso que uno suele llamar la felicidad. Y dije, bueno, qué agradable poder hacer vida académica. Y qué terrible que un académico no pueda hacer vida académica normalmente y tenga que estar en otra cosa. Eso es demoledor. Otra cosa. O sea, a ver, tú estás en la universidad, haces una propuesta de una cosa bien académica, a nadie le importa. Engancha la propuesta bien académica con una cosa que tenga alguna clase de, qué sé yo, un poco más de luces, puede que les importe, pero se quedan con las luces y te borran la parte académica. Después haces una propuesta, yo hace poco me tocó hacer una propuesta de unos cursos, qué sé yo, no voy a entrar en detalle, unos cursos que me parecían fundamentales por aumento del capital cultural de los estudiantes, por incorporación de grandes debates internacionales que están ocurriendo hoy día, que no están incorporados en esos estudiantes, una serie de razones. Bueno, los planteo como una propuesta, ¿y qué es lo que leen mis colegas? Este es un proyecto para lucirse, para decir que está haciendo algo. Y me encuentro con mis colegas que parten apoyando el proyecto a 2 días de empezar votándolo. ¿Quién ganó con eso? ¿A quién le sirvió? Entonces, bueno, yo hay algo que aprendí gracias a la gente que me hizo mucho daño en la Universidad de Chile, aprendí a perder. ¿No? Me duele, pero no tanto. Y me la como sin problema. O sea, voy y digo, ya perdí, ok, me ganaron, no hay problema, ya eso es. O sea, se trata de que aquí la universidad empieza a funcionar de una manera tal donde no predominan los criterios racionales. Si alguien, o sea, los mismos tipos me decían así cosas como ridículas, como, y este tema, nadie ha hecho un minor sobre este tema. O sea, le dije, bueno, métete a internet, no sé, búscalo. Estaba lleno. O sea, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España, en México, en Argentina, en Chile. Bueno, pero si no estás revisando, o sea, universidades que no quieren hacer ciertas carreras porque esas carreras tienen estudiantes que son muy buenos para hacer lío. Bueno, esa es tu razón, o sea,
Está bien, es un problema, pero yo lo entiendo desde cierto punto de vista, pero no puede ser que ese sea lo que gatilla la decisión. Está lleno de irracionalidad en ese sentido en la toma de decisiones y en el funcionamiento de las universidades. Y yo entiendo que hayan dinámicas políticas y creo que es imposible que no las haya, pero uno espera que esas dinámicas políticas tengan alguna, además, siempre haya una oportunidad de hacer lo importante al menos, o sea, de lograr que los proyectos relevantes salgan y funcionen, y entender las consecuencias de muchas cosas. A veces nos enamoramos de una idea que no la hemos reflexionado, giramos todas las instituciones para ese lado y no sabemos lo que significa. O sea, si yo en la sala, no sé, pongo una universidad dedicada a la inclusión social, si yo en la sala no tengo heterogeneidad social, pierdo mucho. Entonces, claro, en la sala si hay pura gente rica también es un problema, pero si hay pura gente pobre también es un problema. Y bueno, y la universidad pierde racionalidad, y como pierde racionalidad, se transforma en una instrucción. Y como se transforma en una instrucción, se transforma en un colegio. Y como se transforma en un colegio, entonces tú empiezas a tener que aprender a operar en términos de la pedagogía más pura y dura. Y por tanto tienes que exigir que el aprendizaje ocurra en la sala, porque tú no le puedes pedir a un escolar que aprenda en su casa. Yo de lo que sé de sociología, el 90% lo aprendí fuera de la sala de clase. La sala de clase es un orientador, es un envase, pero el contenido va por otras partes. Si un estudiante no lee fuera de su curso, no estamos entendiendo. O sea, yo a veces me sacaban malas notas porque me habían pedido leer un artículo de un libro y yo encontraba interesante el libro y me leía el libro entero y no me acordaba lo que decía ese artículo, esa parte, ese capítulo en particular, pero me daba lo mismo porque había aprendido. O yo le hacía trabajo a mis compañeros de la universidad y no les cobraba nada ni les pedía nada. Y me decían, ¿por qué? Porque si el que aprendí soy yo, o sea, el problema que tienes tú, ahora que tú, claro, te sacaste buena nota, pero no tienes idea. A mí lo que escribí, lo que apunté me va a servir para hacer clases. Entonces, yo creo que hay una comprensión de que el aprendizaje no es algo en realidad importante. Y eso se ha generalizado. No solo en la universidad, en la sociedad. No, hoy día es imposible que el impacto exista. O sea, esa es la verdad. Uno tiene que hacer el curso que tiene que hacer y no un curso que nazca a partir de las investigaciones. Si quieres innovar, hay que mover cielo, mar y tierra y tienes que hacerlo como extra de tu docencia. O sea, a mí me contaban investigadores súper importantes, espectaculares como profesores, que se tuvieron que ir de ciertas universidades porque les habían dicho que por ajustes económicos tenían que pasar a hacer 6 cursos. Si tú haces 6 cursos no tienes posibilidad de hacer nada más, o sea, es ridículo. Claro. Entonces, 6 cursos por semestre, o sea, estamos hablando de que es inviable. Y empieza entonces a haber una dinámica donde la articulación entre la investigación y la docencia se va perdiendo. No hay fomento para tener centros de investigación en rigor, es muy difícil, hay que conseguirse financiamiento, esos financiamientos dependen de variables que no para todos son. Y entonces aquellos que tienen una acumulación de capital que no es un capital cultural, no es un conocimiento, ¿ya? Sino que es un capital político, en el sentido amplio, burdoniano del tema, resulta que esas personas que tienen ese capital logran conseguir esos fondos. ¿Qué le vas a hacer? O sea, un día llega un chico que yo he tenido de alumno muy bueno, muy brillante. Me toca la puerta de la oficina, él estaba en la Universidad de Chile. No, estaba en la Universidad de Santiago ya. Me dice, necesito hablar con usted. Me dice, sí, por favor, pasa. Encantado. Un gran estudiante, me acordaba de él. Entonces me dice, a ver, se lo explico en simple, me dijo. Estoy trabajando con tal profesor. Un profesor que a mí no me quiere mucho, pero bueno. Ah, ya, qué bueno, le digo, qué sé yo, cuéntame, ¿qué pasa? Para decirlo en simple, ¿se acuerda de la investigación que usted hizo
¿Esa sobre el Chile profundo? Sí, claro, por supuesto. Bueno, quiere hacer lo mismo. Entonces, yo digo, me dijo como aprovechando que usted me tiene cierto cariño, vengo a preguntarle a usted, ¿qué le digo de cómo lo haga? Entonces él me dice, le digo, ¿tú quieres que yo lo asesore sin que él lo sepa? Sí, me dijo, ¿para qué no voy a venir a preguntarle si puedo preguntarle? Bueno, tienes razón, le digo, no hay ningún problema. Y estuvimos trabajando una hora en lo que tenía que hacer. Esa persona tiene centros de investigación enganchados unos con otros, con fondos, con toda clase de cosas. Y había visto que esta investigación era una investigación que se podía transformar en publicable, en paper en distintas partes, y necesitaba hacerla propia, ¿no? A partir de un proyecto de investigación que yo no me podía ganar, pero esa persona sí. ¿No? Y listo. Y lo hizo y sacó la investigación, ¿no? Con un enfoque distinto, naturalmente, con otras formas metodológicas, en fin. Y me parece, y no tengo problema con eso, ¿no? El gran problema es que esa persona tiene derecho a tener un centro de investigación con bastante facilidad, y para mí esto ya es un universo de lograrlo. Yo lo he logrado mucho tiempo, pero lo he logrado porque la gente que trabajaba conmigo trabajaba por cifras ridículas, porque yo no cobraba, porque me conseguía un fondo de investigación para un tema y con eso financiaba 6 temas, ¿no? Y porque tenía una capacidad de gestionar de todo eso enorme. Pero era un esquema, un procedimiento que suponía que había gente que apostaba por este camino y que yo no podía garantizar ningún triunfo posterior porque no tenía la capacidad política para integrarlo a la universidad, meterlo en la máquina donde no se muere la carne, sino donde se come. Y bueno, y por tanto eso, cuando las personas cumplieron 35 años, me dijeron, profesor, me tengo que ir porque la verdad no puedo seguir acá. O sea, entonces, y esas diferencias y quienes estamos tratando de hacer cosas distintas, o nos dedicamos a llorar, o inventamos mecanismos de gestión ultra creativos para lograr seguir haciendo las cosas.